Bienvenidos a este video tutorial de física. El tema que abordaremos es el de caída libre. Para comenzar a hablar sobre el tema, seguramente has visto o experimentado los efectos de este tipo de movimiento. La caída libre se puede dar en las siguientes situaciones. Si dejas caer un objeto desde la parte más alta de un edificio o una torre. O simplemente si vas en un avión y al dejarse caer directamente desde el avión hacia el piso, sin un paracaídas. Estos ejemplos tienen las mismas características en común y suceden bajo la acción de la gravedad, que ejerce nuestro planeta a todos los objetos. En general, describimos a este tipo de movimiento, la caída libre, como el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio, sin considerar la acción exclusiva del aire. Un factor fundamental y un actor importante es la gravedad o campo gravitatorio de la Tierra, que es una aceleración que sufren todos los objetos al ir cayendo y su valor es constante. Su valor de gravedad equivale G igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Muchas veces el 9.81 se abrevia a 9.8 o a 10 metros sobre segundo cuadrado dependiendo del texto. Las variables que influyen y participan en la caída libre son, primero, la altura desde la cual se deja caer el objeto o el cuerpo. Después tenemos, si se deja caer simplemente, se dice que su velocidad inicial es cero. En caso de que al lanzar se le imprima una velocidad al objeto, esta simplemente será diferente de cero. La duración de todo el trayecto es el tiempo del movimiento medido en segundos. Entonces, podemos tener como características del movimiento de la caída libre las siguientes. Aceleración constante y uniforme. Esto es porque la gravedad siempre vale lo mismo. Número 2. La gravedad es la que produce dicha aceleración constante. Al tener una aceleración al momento de caer el cuerpo, va a ir aumentando su velocidad. Conforme pasa el tiempo, el cuerpo va aumentando su velocidad, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Gracias a la acción de la gravedad, en cada instante del tiempo de la caída, el cuerpo cada vez va acelerando más y más y más de acuerdo a su trayectoria. Y como característica última es, en el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Esto es, que si yo tengo y despreciamos el movimiento, en este caso del aire, que es un fluido, podríamos asegurar que una hoja de papel cae a la misma o al mismo tiempo que una bola de boliche, puesto que el cuerpo se encontraría idealmente en el vacío. Esto en la práctica no funciona, puesto que el aire provoca un rozamiento, lo cual va frenando la hoja de papel. Y tenemos que la caída libre como tal, resumiendo, menciona a la altura, tenemos la acción de la gravedad, que es nuestra aceleración, la altura medida en metros, y también posiblemente el tiempo medido en segundos. Continuando con el desarrollo de la clase, vamos a proceder a resolver los ejercicios propuestos. En el primer ejercicio nos da el siguiente enunciado. El profesor Junior lanza su mota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcular a cabo de qué tiempo la velocidad de la mota es 30 metros por segundo. Un dato adicional, la gravedad es 10 metros por segundo. Estamos asumiendo ese valor de la gravedad. Como sabemos, esto no es real. Para cuestiones académicas vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para resolver, debemos identificar nuestras variables. En este caso, podemos identificar los siguientes. Vamos a listar nuestras variables. Tenemos, por ejemplo, la variable de la velocidad inicial, velocidad final, el tiempo, la altura y la gravedad. Entonces, si nos dice que va a lanzar una mota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo, ese es el dato de la velocidad inicial con el cual vamos a lanzar la mota. Calcular al cabo de qué tiempo, el tiempo no sabemos, el tiempo lo dejamos con interrogantes. La velocidad de la mota es 30 metros por segundo, es decir, la velocidad final que adquiere la mota es 30 metros por segundo. La gravedad tenemos por dato que es 10 metros por segundo cuadrado. Y en este caso, la altura que recorre la mota no nos está dando ni nos menciona en el problema. Por lo tanto, esto vamos a ignorarlo.
En este caso nos pide determinar el tiempo. Para saber qué fórmula hay que utilizar, tenemos aquí 4 fórmulas y 2 adicionales. Vamos primero a identificar qué es lo que no estamos utilizando en nuestras variables. No estamos utilizando para nada el valor de la altura. Por lo tanto, buscamos en nuestras fórmulas donde la altura no aparece. Si vemos bien, la altura está presente aquí. No utilizamos esta fórmula. También está presente aquí. También rechazamos la fórmula. Está presente aquí. Tampoco utilizamos. Y en la primera fórmula notamos que no está presente la altura. Por lo tanto, utilizamos esta fórmula. La primera fórmula. Reemplazando entonces en esta fórmula, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo, vamos a determinar qué signo utilizar. Utilizo el signo positivo cuando el movimiento de este caso el objeto es hacia abajo, y utilizo el signo negativo cuando el movimiento es hacia arriba. Si estamos lanzando la mota hacia arriba, el movimiento es hacia arriba, por lo tanto el signo es negativo. Reemplazando aquí en la fórmula, la velocidad final, que es 30 metros por segundo, es igual a la velocidad inicial, que es 50 metros por segundo. Como sabemos que el movimiento es hacia arriba, menos la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que vamos a determinar. Tenemos aquí una ecuación lineal. Para resolver esto vamos a separar una parte las variables a determinar y en otra parte los números. Si notamos aquí, tenemos menos 10, que lo podemos pasar en la parte izquierda como 10 positivo por t, igual 50. Esto que está sumando se dice que pasa al siguiente restando. Resolvemos 50 menos 30 es 20. Por lo tanto, 10 veces t es igual a 20. Yo puedo simplificar aquí o pasar a dividir. T es igual a 20. Como está multiplicando 10, pasa a dividir. Si yo divido 20 con 10, el resultado es 2. El tiempo en este caso está expresado en segundos. El resultado es 2 segundos. Entonces, esto quiere decir que si yo lanzo una mota hacia arriba, la velocidad inicial es 50 metros por segundo. La velocidad final hasta donde llega la mota es 30 metros por segundo. Y todo este recorrido lo he hecho en un tiempo de 2 segundos. De aquí hasta pasar acá, el tiempo ha sido 2 segundos. Por lo tanto, calcula a cabo de qué tiempo la velocidad de la mota es 30 metros por segundo. El resultado es en 2 segundos. En el siguiente ejercicio, el número 2, tenemos este enunciado. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? Vamos a hacer una gráfica para poder identificar cómo es el movimiento. Tenemos aquí, a este nivel, es lanzada una piedra hacia arriba. Llega a un punto donde ya no puede avanzar más y empieza a descender, empieza a caer, hasta el mismo nivel de donde ha sido lanzado. Tenemos un lanzamiento hacia arriba y luego empieza a descender. Por lo tanto, de este punto a este punto, emplea un tiempo que es el mismo que va a emplear para retornar. Es decir, si sube en 3 segundos, bajará en 3 segundos. Vamos a calcular el tiempo de vuelo, el tiempo en el que está subiendo más el tiempo en el que está bajando. Vamos a identificar entonces nuestras variables presentes. Como velocidad inicial tenemos que es lanzada a 50 metros por segundo. Una vez que lanzamos, la piedra hace su recorrido hacia arriba y va a haber un momento en el que ya no va a poder avanzar más. Por lo tanto, la velocidad final va a ser 0 metros por segundo. Ya no puede avanzar más. Y cuando cae, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y hasta la final, hasta el nivel, hace 50 metros por segundo. Es decir, es lo mismo. En este punto es lo mismo la velocidad cuando inicia y cuando llega, y en este punto es la final igual al inicial. ¿Cómo resolvemos esto?
Tenemos aquí presente una lista de fórmulas que podemos emplear cualquiera, identificando la variable, pero lo que hay que utilizar en este caso es esta fórmula adicional, que es el tiempo de subida igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Aquí tenemos como dato la velocidad inicial, la final y la gravedad, que vamos a asumir en este caso 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces podemos reemplazar la fórmula que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Reemplazando el valor de la velocidad inicial, tenemos que es 50 metros por segundo sobre el valor de la gravedad, que es 10 metros por segundo. La división de 50 entre 10 viene a ser 5. La unidad del tiempo es segundos. Por lo tanto, el tiempo de subida es 5 segundos. Si suben 5 segundos, también baja en el mismo tiempo. Baja en 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, ¿cuánto será? El tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida, que es 5 segundos, más el tiempo de bajada, que es 5 segundos. La suma sería 10 segundos. El resultado es 10 segundos para este ejercicio número 2. Continuando con el desarrollo, procedemos a resolver el ejercicio número 3. Del siguiente enunciado. Desde el piso se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Determinar la altura máxima. Como datos tenemos lo siguiente. La velocidad con la que se lanza hacia arriba, la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. ¿Verdad? Determinar la altura máxima que alcanza. Dato adicional, la gravedad es 10 metros por segundo. El valor de la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo. Entonces tenemos aquí en nuestro grafiquito que un cuerpo va a lanzarse hacia arriba y va a alcanzar una altura máxima del cual va a empezar a caer. Aquí sube y aquí empieza a caer. Esa altura máxima, esta altura máxima que puede recorrer, vamos a calcular. Para determinar eso, tenemos aquí en la lista de fórmulas una fórmula en especial que me relaciona la altura máxima con la velocidad inicial al cuadrado y la gravedad. Utilizamos esa fórmula. Decimos, por lo tanto, que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces por la gravedad. Y reemplazamos los valores. Podemos decir que la altura máxima es igual a 30 al cuadrado sobre 2 veces por la gravedad, 2 veces por 10. 30 al cuadrado es 900 y 2 por 10 es 20. Haciendo un gran esfuerzo mental, podemos determinar entonces la división. 900 entre 20. Podemos simplificar un 0, y nos quedaría 90 entre 20, que es 45. Por lo tanto, la altura máxima que puede recorrer la piedra es 45 metros. Esto sería el resultado para el ejercicio número 3. Vamos a resolver el siguiente. Es algo un poco más complicado, pero vamos a tratar de resolver de la manera más sencilla. En el cuarto enunciado tenemos a Kelly jugando con su onda. Lanza una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. La velocidad inicial por dato 50 metros por segundo. Determinar cuánto tiempo debe transcurrir para que la piedra que lanza Kelly adquiera una velocidad de 10 metros por segundo, pero hacia abajo. Es decir, primero lanza la piedra hacia arriba, desciende y vamos a calcular en qué tiempo llega a 10 metros por segundo cuando está cayendo la piedra. Acá tenemos a Kelly entonces con su onda y la piedra lanzando desde este punto hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Cuando la piedra ya no puede avanzar más hacia arriba, la velocidad final para este caso es 0 metros por segundo. Y luego empieza a caer.
Por lo tanto, vamos a separar en dos partes, cuando sube y cuando baja. Ahora, cuando baja, va a empezar a caer de 0 metros por segundo, es decir, lo que ha llegado al punto máximo, se para un rato y va a empezar a caer. Y la velocidad final por dato es 10 metros por segundo. En este primer caso, cuando sube, tenemos un tiempo 1 y cuando baja, tenemos un tiempo 2. Lo que vamos a hacer es calcular el tiempo 1 y el tiempo 2 y el resultado será la suma del tiempo 1 más el tiempo 2 porque me pide determinar cuánto tiempo debe transcurrir para que la piedra que se lanza desde acá adquiera una velocidad de 10 metros por segundo cuando cae. Tenemos entonces dos casos, vamos a separarlo. Vamos a trazar una línea para separar los dos casos. En el primer caso, cuando sube, ¿qué fórmula utilizaremos? Vamos a revisar la lista de fórmulas. Tenemos 4 fórmulas más 2 adicionales. Tenemos velocidad inicial, tenemos además la velocidad final. Vamos a determinar el tiempo. Vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Tenemos como dato velocidad inicial, velocidad final y la gravedad. Lo que vamos a calcular es el tiempo y buscamos en la lista de fórmulas. La primera fórmula me da dato velocidad final, tengo, velocidad inicial, tengo, gravedad tengo, lo único que no tengo y quiero calcular es el tiempo, por lo tanto utilizamos la primera fórmula. Copio la primera fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Para el segundo caso, también lo mismo, tenemos velocidad inicial, final, gravedad, la misma fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. ¿Y cómo determinamos aquí el más o menos? Cuando sube, cuando el movimiento es hacia arriba, es el signo negativo. Y cuando cae, es el signo positivo. Reemplazamos los valores. Velocidad final es 0, igual a velocidad inicial es 50. En este caso, como es un movimiento hacia arriba, es negativo. Gravedad es 10 y el tiempo no sabemos. Vamos a determinarlo. Para poder resolver, en un extremo ponemos 10 veces t, positivo porque pasa para aquí, y se queda acá 50. T es igual a 50 entre 10, porque lo que estamos multiplicando 10 pasa a dividir. 50 entre 10 es igual a 5. El tiempo que sube es 5 segundos. Ahora cuando baja, reemplazamos la fórmula. La velocidad final es 10 metros por segundo. Igual a la velocidad inicial de 0. En este caso, como está de caída, es positivo, más la gravedad que es 10 por el tiempo. De igual manera, aquí tenemos 10 igual a 10 veces t. Para resolver vamos a simplificar ambos extremos 10 y me quedaría 1, el valor de t. Si cuando sube es 5 y cuando baja es 1, el tiempo total empleado vendría a ser la suma. Entonces el tiempo empleado va a ser igual a 5 más 1. Un total de 6 segundos, que sería el resultado para el enunciado número 4. Y el último ejercicio a desarrollarse es el número 5, donde nos dice el enunciado lo siguiente. Se lanza un objeto verticalmente hacia abajo, descendiendo 180 metros en 5 segundos. El recorrido que hace es de 180 metros, el tiempo empleado es 5 segundos. Eso vamos a tener en cuenta para resolver. La pregunta es, ¿cuál fue la velocidad inicial del lanzamiento? Considerando a la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Para resolver este ejercicio vamos a hacer un esquema en el que tenemos un objeto que se va a lanzar hacia abajo. No nos dice que el objeto está partiendo de reposo, es decir, con velocidad 0. No sabemos con qué velocidad se está lanzando hacia abajo. Tampoco sabemos la velocidad final, pero sí sabemos que en este transcurso se ha empleado 5 segundos. Y el espacio recorrido es 180 metros. Único dato, h 180 y tiempo 5 segundos. Entonces vamos a buscar qué fórmula va a ser compatible para poder desarrollar el ejercicio.
La primera fórmula nos da velocidad final, velocidad inicial, gravedad y tiempo. No tenemos estos dos datos, por lo tanto no utilizamos la primera fórmula. Segunda fórmula, tenemos h conocido, tenemos el tiempo que es conocido, la gravedad que es conocido y el tiempo otra vez que sí es conocido. La única incógnita es la velocidad inicial, el cual además me pide determinar. Por lo tanto utilizamos la fórmula número 2. Copiamos la fórmula que me dice que el h, o sea el espacio que recorre verticalmente, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, para saber qué signo utilizar, debemos darnos cuenta que como es un movimiento de caída libre hacia abajo, el signo es positivo. Reemplazamos valores entonces. H, que es 180 metros, el desplazamiento que hace el objeto, igual a la velocidad inicial, que no sabemos, dejamos la variable como tal. El tiempo es 5, más o menos, en este caso, más porque es una caída hacia abajo, un medio de la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Resolvemos. 180 es igual a 5 veces velocidad inicial, más, aquí 10 entre 2 es 5, por 5 al cuadrado sería 125. Lo que tenemos aquí como signo positivo va a pasar a restar a este lado. Por lo tanto sería 180 menos 125 igual a 5 veces la velocidad inicial. 180 menos 125 es 55. 55 es igual a 5 veces la velocidad inicial. Podemos simplificar aquí o dividir 55 entre 5. Y la velocidad inicial sería el resultado de 11. Por lo tanto, la velocidad inicial es 11 metros por segundo. Eso quiere decir que en este punto se ha lanzado el objeto hacia abajo con 11 metros por segundo como velocidad inicial y en 5 segundos ha transcurrido 180 metros hasta llegar al piso. Bien, eso sería en cuanto a los ejercicios propuestos. Se va a dejar la tarea respectiva y se va a proceder a evaluarles próximamente. Gracias por su atención.